Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy, como siempre, como los martes, siempre con nuestro programa gerontológico con temas muy interesantes de actualidad y que justamente hoy día vamos a enfocarnos a un tema fundamental, la importancia que tiene la manera como los gerontólogos ven a las personas mayores. ¿Cuál es la actitud adecuada, ¿no?, que un gerontólogo debería tener ante el hecho de trabajar, por ejemplo, con personas mayores? Así que vamos a pasar en este momento también a unas diapositivas para ir comentando con ustedes este tema tan interesante. Más tarde ya vamos a ver el otro tema que tiene que ver cómo nosotros mismos podemos analizar nuestro propio envejecimiento. Ahora vamos a ver esto. Ujú. Bien, muy bien. Ahora sí vamos al tema: actitud del gerontólogo o gerontóloga frente a las personas mayores. Y también, a ver un ratito que también tenemos que... Ya, ok. Este es un tema que tenemos que analizar y reflexionar juntos. Bien, eh, cuando una persona, digamos, es el trabajador gerontológico que trabaja con las personas mayores, ¿cómo se siente él frente a eso? ¿Cuál es verdaderamente su actitud y lo que representa él para las personas mayores? ¿Es un asistente? ¿Es un asesor? ¿Es un cuidador? ¿Es una guía? ¿Qué vemos en las personas mayores? ¿Cuál es nuestra actitud ante ellos? Esto es muy importante porque, si bien es cierto, muchas personas tienen estudios profesionales, pero muchas veces caemos en el error de enfocar a la persona mayor como una persona que tenemos que cuidar, que tenemos que eh, ayudarle en todo y cosas por el estilo, ¿no? O sea, nos estamos preparando para una persona mayor dependiente principalmente, cuando en realidad la gran mayoría de personas mayores no son dependientes. Entonces, hay diferentes situaciones y uno tiene que estar preparado para varias de ellas, ¿no es cierto? Ah, muy bien, que ahorita ya está llegando justamente mi compañera Elda Lavajos, así que mejor esperamos que se ponga también en contacto para que estemos ahí palmo a palmo. Adelante, Elda. Justo recién estamos comenzando para analizar el tema. Hola, buenas noches. Hola, Elda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justamente ahorita estamos analizando, Elda, Ajá. ¿cuál es la actitud del gerontólogo frente a las personas mayores? O sea, ¿cuál es su postura? O sea, ¿qué es lo que representa de alguna forma? ¿Es un asistente? ¿Es un asesor? ¿Es un cuidador? ¿Es una guía? ¿Qué cosa viene, digamos, a hacer, a representar el gerontólogo frente a una persona mayor? Y sobre todo, ¿qué ven en las personas mayores, ¿no? ¿Cuál es su visión de las personas mayores? ¿Cómo conceptualizamos esa realidad de las personas mayores? ¿Cómo enfocamos esa heterogeneidad? ¿Cómo enfocamos la semejanza y la diversidad? Por un lado, hay que tomar en cuenta la heterogeneidad, pero también la semejanza, porque al final de cuentas todos somos seres humanos, ¿no? Y de hecho tenemos muchas semejanzas entre nosotros. Pero ¿qué cosa es lo que predomina más, ¿no? Me gustaría que
ante estas interrogantes que se presentan, o sea, que, por ejemplo, tú que eres gerontóloga, y lo vas a saber mejor que cualquiera de nosotros, es cómo ves tú a la persona mayor. O sea, tomando en cuenta todos estos aspectos de heterogeneidad, de diversidad, y a su vez, yo creo que cuando una persona tiene una actitud hacia un determinado grupo de personas, estas personas también van a actuar en consecuencia con ello, ¿no? Es decir, como que van a entrar en ese juego que se le plantea, por decirlo así. Entonces, me gustaría tú también que comentaras eso. O sea, para ti, que eres gerontóloga, por ejemplo, tú lo puedes decir mejor. Para ti, ¿qué cosa ves tú en las personas mayores? ¿Qué notas tú? ¿Qué aprecias? ¿Y cuál es verdaderamente la actitud que debe tener un profesional de la gerontología? Adelante, Elda. No te... Hola, sí, sí, Ahí, ahí. Sí. estoy acomodándome aquí todavía, pero un ratito. Ah, ya, eso es... Pero está interesante este tema, ¿no? Este tema es importante, ¿sabes por qué? Porque no todas las personas que trabajan con personas mayores tienen la misma visión, ¿no? Entonces todos tienen algunos prejuicios, también los tienen. De hecho, solamente cuando hablan de personas mayores, ellos ya están imaginándose bastones, imaginándose las señoras que están con sobrepeso y cosas por el estilo. O sea, tienen un montón de ideas en su cabeza. O sea, cuando ellas tratan de, de verse como unas personas que tienen cierto poder sobre las personas mayores, ¿no? Entonces, eso Ajá, también hay que ver. Eso también hay una cuestión ahí. Hay un tema de poder, cuando debería ser más bien un tema de empatía, ¿no? ¿No te parece? A ver, sí, danos tu comentario, Elda. bien, buenas noches a todos. Ujú, A lo que tú preguntas, Luigi, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué es el gerontólogo para las personas mayores? ujú, Bien, si bien somos profesionales del envejecimiento, ujú, de la vejez y de personas mayores, en sus dimensiones ya sabemos, psicológicas, biológicas, sociales, espirituales, ¿no? Somos los facilitadores, ¿no? Somos ujú, facilitadores ujú, eh, en lo que es referente a esta población etaria, ujú, ¿no? Para lo cual el gerontólogo está, digamos, motivado, ¿no? Y ujú, está formado, ¿no? Con el ujú, conocimiento previo, ¿no? Para poder llegar con el conocimiento eh, mediante intervenciones ujú, gerontológicas a las ujú, personas mayores, ¿no? Eh, por eso es que hoy en día, por ejemplo, ¿no? ujú. Los vamos a invitar a reflexionar sobre este tema a todas las personas. Permíteme prender la cámara. Ah, claro, sí. Ah, no, no. A ver, déjame ver, de repente yo la he cerrado, cuando todavía no. A ver, Ajá. no, sí Sí, está, no he hecho ya, ninguna. ya está la cámara ya. Sí, ya está. Ajá. Entonces, antes de iniciar, quería decir que hoy les vamos a invitar entonces a reflexionar, ¿no? Sobre Sí. este tema a todas las personas interesadas, al personal asistencial de salud, seamos nosotros gerontólogos, seamos médicos, seamos enfermeras, seamos técnicos de salud, ¿no? Que nos dedicamos en especial al cuidado, a la asistencia y a la intervención gerontológica, ¿no? Ujú, Tanto en los hospitales, en los centros de salud, clínicas privadas, ¿no? ujú. A domicilio también en las residencias y el personal también administrativo de las instituciones públicas y privadas. Así es. Ajá. De igual manera, profesionales y técnicos de otras carreras, como tenemos ahora los arquitectos, que también están trabajando con Ujú. un enfoque gerontológico ya, en lo que es Sí, mejorar la vivienda para las personas mayores, ¿no? Donde su sí. atención es para el beneficio precisamente de este grupo etario, ¿no? Entonces, en el día a día, nosotros vamos percibiendo que muchas veces cambiamos nuestra actitud y ante las Ujú, personas mayores en el entorno, tanto laboral, en los centros de salud, en el hogar, ujú, ¿no? Además, nuestro pensamiento y actitud y el trato hacia esta población no siempre es la correcta o la adecuada, ujú. ¿no?
precisamente porque nos falta, uno, la formación, Ajá. dos, el conocimiento, tres, Ujú, el enfoque, ese enfoque ajá. holístico que la gerontología nos da para Ujú, poder hacer las intervenciones y hacer el abordaje, ¿no? ujú, A la persona mayor que requiere de nuestra atención. Como decía, somos los facilitadores mediante nosotros, mediante el uso de instrumentos, ¿no? Que nos va a ujú. permitir determinar cómo está la persona mayor que llega a nuestra consulta, ¿no? Entonces, es el uso de diversos instrumentos, ya mediante la metodología que también ya la traemos nosotros, ¿no? Ujú. Aprendido desde las aulas universitarias. Así es, muy bueno. Entonces, mira, una de la cuestión que yo te planteé también es Ujú, ver que a veces algunas, no, obviamente algunas personas que trabajan en el tema gerontológico tienen ya una visión muy sesgada ya, porque de un principio ellos se preparan prácticamente como asistencialistas, o sea, mejor dicho, no son promotores, son más asistencialistas que promotores, ¿no? Porque cuando yo digo promotores ya estamos hablando de un término más amplio, ¿no? Porque ya significa eh, crear espacios, ¿no? Diseñar espacios de compartir y muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, y donde tenemos que conceptualizar bien cuál es la realidad de las personas mayores, qué representan, ¿no? ¿Qué realmente son las personas mayores? Tenemos que ponernos a reflexionar cada cierto tiempo porque lamentablemente la realidad cambia, ¿no? Ya hoy en exacto. día las cosas no son como antes. Entonces nos pone ante una situación en la cual nos obliga a estar siempre echando una nueva mirada, ¿no? Sobre lo que está En sucediendo. realidad, como dices tú, Luigi, Sí, cuando nosotros solamente ponemos el enfoque asistencialista, o sea, vemos a la claro, persona mayor como paciente, claro. Ujú, entonces vamos a solamente dar la intervención en lo que es la salud, nada más claro, para mirando nada más la patología que podría tener la persona mayor. claro, Pero claro, para eso ya tenemos a la geriatría, ¿no? La geriatría ujú, que es claro, la profesión que se encarga exactamente de las patologías propias de la persona mayor. claro. Entonces, pero si tú tienes un enfoque gerontológico, tu mirada va a ser mucho más amplia, porque Así vas a ver a la es. persona mayor Ujú, como un todo, ujú, no solamente como una persona enferma, sino también dentro de lo que son sus aspectos cualitativos, ¿no? ujú, A ver, dentro de lo que es su desarrollo, digamos, personal, en ujú. lo que refiere a su desarrollo, digamos, dentro de su comunidad, dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces, es necesario que todos los profesionales que trabajamos, y mencioné también al personal administrativo, porque desde que Ajá, estamos todos, nosotros todos tienen que tener en una capacitación. residencia, por ejemplo, en una Claro, residencia, muchos dicen, ¿no? Ah, no, yo sí, soy administrativo, ya no, yo no tengo que ver con los viejitos. Así, pero no es así cierto. hablan, sí, sí, es cierto que Todos los que hablan, estamos, los hablan que de esa trabajan forma. en residencias tienen la obligación, Sí, ¿no? Y el compromiso, la responsabilidad de conocer sobre gerontología, de conocer cuáles son las obligatoriamente debería formas ser eso, del por ley. trato y de la Ujú, intervención a la persona mayor desde que ingresa a esa residencia. Todos hacen ujú, trabajo gerontológico, quieran o no, están haciendo un trabajo gerontológico. Entonces, si tomamos conciencia de esto, por supuesto que la atención va a ser muy mejorada, ¿no? Va a ser ujú, maximizada en lo que es la atención, en lo que es la intervención, en lo que es el trato, en lo que es el trato mediante el lenguaje, mediante la actitud, mediante el pensamiento de esa población ujú. para la cual tú estás elaborando. A ver, hay un tema que siempre, a ver, yo voy a ver, eh, el asunto es como tú acabas de decir una cosa muy importante. Definitivamente, cuando no hay la formación, ahí va a haber problemas. Sobre todo, por ejemplo, si tú vas a trabajar con un centro de personas mayores donde todos son totalmente autovalentes, autónomos, obviamente tú tienes que estar ya sabiendo que estás trabajando, estás tú con personas, con ciudadanos, ¿no? De pleno derecho y que lo van a ejercer, ¿no? Libremente porque, y van a hacer ellos lo que ellos decidan, ¿no? Y nosotros, mira, hay una cosa que una vez vi en una publicación
que decía lamento decirlo, pero era una profesional gerontológica, que decía que ellos eran la voz de las personas mayores. Eso obviamente es un error, pero gigantesco, ¿no? Sí, es un gran error, Porque la persona mayor tiene su propia voz. por Y supuesto. entonces lo que yo veo es que no hay un enfoque empático realmente, sino es un enfoque de poder. ¿Te das cuenta? Es decir, estás asumiendo una posición de poder ahí, ¿no? ¿Te Así das es. cuenta? Yo Así soy es. el que soy fuerte, el sano, vengo a ayudarlos a estos viejitos, algo así. ¿Te das cuenta? Ese es el escenario que está creando esta persona con esa actitud. ¿Te das cuenta? En Mira, cambio, Luis, en ca- por eso el profesional que tiene ese enfoque gerontológico o esa claro, formación va a claro, respetar precisamente, ¿no? Va a respetar, claro, digamos, la libre expresión de la persona mayor, va a ujú, respetar la cultura de la persona mayor, va a respetar los puntos de vista de la persona mayor, claro, eso va a es. respetar su Ujú, espiritualidad, sus ujú, costumbres, hasta su religiosidad, ¿no? Porque son claro. derechos que tiene la persona como Ujú, todo ciudadano, ¿no? Ningún ciudadano, por ser persona mayor, está restado en sus derechos, ¿no? Por lo tanto, eh, el profesional de gerontología o el profesional que tiene personas mayores tiene que tener en cuenta eso cuando trata con personas mayores, cuando trabaja con las personas mayores, ¿no? claro. Eso es enfoque de derechos, pues también. O sea, ver a las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho, primeramente, y que por lo tanto tienen Ahora, la cuestión que yo te decía de la empatía era porque de alguna forma, de alguna forma todos estamos en la carrera, ¿no? Hacia el envejecimiento, todos, ¿no? Es Entonces, importante también uno de entonces los... entonces deberíamos ser más empáticos y no asumir una posición de poder, sino al contrario, deberíamos estar así en el llano con ellos, juntos, y que como si fuéramos una persona más, ¿no? Que obviamente somos profesionales y vamos a asesorar, sí, vamos a asesorar, sí, vamos a asesorar, lógico. Y cuando se necesite asistir, también se va a asistir, pero pero ya no como una relación de poderes, o sea, de ponerle que por encima de ello, como que tú eres ¿no? el bienhechor. Yo te digo eso, ¿sabes? Porque recuerdas esta, hay una publicación que salía también bastante antes que decían, déjalo, ¿te acuerdas? Déjalo hablar, déjalo que diga qué cosa, o sea, como diciendo que tú le concedías, ¿no? que tiene que pedir permiso, ¿no? Que tiene que Claro, pedir, te das yo cuenta lo entiendo así, ¿no? te das cuenta La cómo persona mayor tiene que pedir permiso, tú le tienes que dar permiso para que esa persona, o sea, para dejarlo sí, hablar, y no puede ser, Era ¿no? una publicación terrible y que hasta ahora creo que sale, no sé si saldrá ya, pero salía constantemente y había hasta cientos y miles de me gusta. O sea, eso era una publicación absolutamente edadista, Sí, totalmente, que es, solamente nos veía a las personas mayores como personas para cuidar, nada más, o sea, para asistir, personas vulnerables, enfermos y de todo tipo de cosas. Eso es lo que se veía. precisamente, Y mira, que tú le tenías que conceder a dentro, él. Sí. precisamente, Luigi, dentro del concepto tradicional que se tiene, Ujú. es esa idea, es esa definición, ¿no? Que a la persona Sí, mayor ya se le ve como la persona enferma, por lo tanto hay que tratarlo, es un paciente, es alguien que claro, necesita lo ven como cuidados ya, paciente, siempre. ajá, es alguien que necesita de cuidados ya desde que ya es persona mayor, ¿no? En cambio, Ujú. actualmente ya esas ideas han cambiado, esos conceptos han cambiado. El concepto actual es más bien no solamente ver a la persona mayor como una persona con patologías, sino con cualidades, como decía, Con eh, cualidad, con, con con deseos, capacidades, ¿no? Con con habilidades capacidades, también. habilidades, ¿no? Y optimizar más bien eso, para que la Claro, persona mayor continúe, para que la persona mayor, diga, se puede desarrollar, ¿no? Se puede desarrollar. Y también esto también nos va a dar, digamos, la posibilidad de aceptar que la persona mayor también tiene opinión. Y son así opiniones es. muchas veces diferentes a nosotros, Y a los que estamos con él. pueden discrepar con nosotros porque Pueden todos discrepar tienen con nosotros, personas claro. No diferentes, no son, necesariamente tienen que aceptar lo que claro, nosotros muchas claro, veces les decimos. lógico. Entonces, entonces es su derecho también eso, ¿no? Entonces, acá vamos a decir, la imagen que evocamos, ¿no? Porque yo siempre le planteo este pequeño ejercicio a muchas personas, que yo le digo, si te dice, o sea,
yo quiero que en tu cabeza te pongas acá y digas, puede haber una imagen visual cuando piensas en personas mayores, ¿qué cosa ves? ¿No? Ese es un ejercicio que yo a veces le propongo a la gente siempre. ¿Qué ves tú cuando hablas de personas mayores? ¿Qué sale? ¿Qué aparece en tu cabeza en ese momento? Eso es interesante, es una manera de darse cuenta uno mismo qué es lo que ve realmente. Ahora, ¿cómo nos acercamos a las personas mayores y dónde nos ubicamos nosotros? Ese es el tema, ¿no? Uno de los temas que estamos conversando contigo. Es decir, Mira, realmente, si nosotros, bueno, nosotros estamos enfocados en personas mayores, ¿no? Pero hay ya, muchos que no tienen idea de este tema. Entonces, al llegar a la vejez, muchas veces las personas, las mismas personas mayores, percibimos cambios no solamente físicos, mentales, psicológicos o, digamos, sociales, sino también percibimos cambios en el nivel del trato hacia la ujú, persona mayor, hacia nosotros, ¿no? Y la claro, forma en que se dirigen hacia nosotros, ¿no? Porque al parecer la sociedad en sí, la familia, desconocen cómo tratarnos, ¿no? Y también ujú, ocurre que la persona mayor, al no tener este conocimiento previo, esta información fidedigna sobre su propio envejecimiento, ¿no? Va a ujú, permitir tratos inapropiados hacia su persona, ¿no? Por ejemplo, claro, cuando usan un lenguaje burlesco en referencia a su edad, cuando ujú. nos etiquetan, ¿no? Que las personas mayores son asexuadas, las personas Sí, mayores como siempre están que ya no están enfermas, para o eso. estigmatizan, ¿no? Ujú. Estigmatizan a la persona mayor, Estigmatizan. Ajá. ocurriendo aquí el edadismo, ¿no? Claro, eso Entonces, es bastante. todo eso, todo eso, digamos, tenemos que tener en cuenta. Claro, por eso decía, eh, ya, como, por eso decía yo, la actitud que tenemos nosotros hacia las personas mayores implica un respeto, pero un respeto muy amplio, que significa el reconocimiento de que estas personas son personas igualmente que tú, ¿y no? Y que puede que tengan habilidades incluso superiores a las tuyas, ¿no? Y tiene conocimientos también mayores por el tiempo de la experiencia de vida, también. Entonces, no nos podemos poner por encima de ellos el hecho de porque nosotros Ellos. somos más jóvenes, vamos por arriba. No, de ninguna No manera. podemos subestimar Entonces, a la persona ¿dónde mayor. nos... Claro, entonces hay que ubicarse igual a igual, de persona a persona, ¿no? De personas que se respetan unos a otros. Las personas mayores tienen su propia voz, esto lo digo por lo que te dije hace poco, cuando habían en un escrito que habían dicho que eran la voz de las personas mayores, como si las personas mayores no tuvieran voz. O sea, es increíble. Y sobre todo, y lo digo esto porque ya sabemos que ahora hay mucho empoderamiento en las personas mayores. Hoy en día hay mucho empoderamiento. Hay muchas personas que reaccionan incluso contra ciertas actitudes que me están viendo como cualquier cosa y se molestan todavía, ¿no? Y peor aún si le van a decir que por su edad ya no está adecuado para eso, ¿no? O sea, algo así. No, ya Hoy en no, día, ya no está para... hoy, hoy en día, Luigi, hoy en día nosotros como profesionales de la gerontología, ¿no? Y los que Ujú, trabajamos con personas mayores, lo que debemos claro, hacer es más bien fomentar el aprendizaje, ¿no? ajá, Fomentar la claro. educación en ellos en referencia a su propio envejecimiento, a su propia vejez, para que la persona mayor pueda adaptarse y pueda aceptar los cambios que ocurren y aceptar esta etapa como una Ujú, continuación positiva, ¿no? ajá. Y como nos Que siempre genere menciona, por oportunidades. ejemplo, la doctora Zarevsky, esa Sí. flexibilidad en la persona para que pueda Ah, sí, lograr sí, esa adaptabilidad a esta nueva etapa, ¿no? Entonces, porque sabemos que la persona mayor, ¿no? Es capaz de obtener también un nivel de conocimiento igual o mayor que los jóvenes. Todo depende de la actitud de la persona mayor, ¿no? sí, Que tenga eso es verdad. en el deseo de aprender. Por Y eso, muchas veces también nos enseña la por persona eso, mayor. por eso, por eso resulta ridículo el paternalismo. El paternalismo es lo más absurdo que pueden haber. O sea, pero mira, el gran problema es como si tú etiquetas, cuando tú etiquetas a una persona mayor como persona vulnerable, ya lo estás poniendo en una condición de inferioridad, definitivamente. Entonces, más abajo, o sea, una persona, ya, son personas vulnerables, o sea, ¿te das cuenta?
Ya, y son personas vulnerables, por eso hay que tener cuidado con ellos. Cuidado, no vayan a, que le van a atropellar, que le van a hacer eso. Entonces ya La comenzamos y sobreprotección. esta es etiqueta y viene la condescendencia y el paternalismo, ¿no es cierto? La Aparte, sobreprotección sí, exagerada hacia la sí, persona sí, mayor. exagerada, la sobreprotección y todos esos males terribles también que hacen daño a la persona y que a veces las familias también son parte de eso, ¿no? Así Porque es, la sobreprotección anula las habilidades, las capacidades que una persona tiene y que todavía puede seguir teniendo, ¿no? por No, ya supuesto. no cocines, ya, porque yo ya voy a cocinar a partir de ahora, ya tú tienes que descansar. Uf, ni hablar, pues. Hay que dejar que la persona haga lo que ella desea hacer. Hay que respetar su autonomía. Factores clave para intervenir. Bueno, justamente este es un tema que en parte te lo voy a dejar a ti, pero también lo voy presentando. Este, factores claves para intervenir. La intervención gerontológica como una estructura. Esa es una, bueno, como una estructura que quiere decir que hay una serie de elementos, ¿no? Que convergen, ¿no? Y que tienen que armonizarse para que esta eh, intervención sea lo más eficaz, ¿no? Que sea una intervención eficaz, adecuada, precisa, que va a hacer las mejoras, ¿no? Después tú lo vas a comentar mejor que yo. El papel del lenguaje en la intervención tiene un papel clave también, ¿no es cierto? El papel del Por lenguaje. supuesto, por Claro, supuesto. cómo te comunicas tú con la persona. A veces, muchas veces, cuando la palabra comunicación tenemos que ponerla acá como un chip acá en nuestro cerebro, porque pareciera que como que la gente no entendiera la importancia de la comunicación en todos los aspectos, no solamente de la comunicación social, sino de la persona a persona, ¿no? La forma, la habilidad que tienes para tú llegar a las otras personas, ¿no? Entonces, y también decir que teoría y práctica van de la mano, definitivamente. Nosotros no podemos decir, ay, no, que esto es pura teoría. No, la teoría es justamente como una llave que te abre las puertas para hacer las prácticas. La generalización indebida como piedra angular del edadismo para mí en el lenguaje y la comunicación de contenidos. Es decir, cuando nosotros, a veces la persona, mira, a veces las personas manifiestan cosas edadistas con la mejor intención de que ellos creen de que están bien, ¿no? Ellos creen que están hablando bien. Entonces, si yo agarro y digo, eh, las personas mayores, pues hay que cuidarlos porque se pueden enfermar y cosas así, por la manera como lo expresamos, la manera como lo decimos, ¿no? Viene a ser acá el tema fundamental. Por eso digo que el lenguaje es crucial. Entonces, la labor promotora y la especificidad para informar. Por ejemplo, esto sí lo he visto en unas guías, te lo he visto, Elda, he visto en unas guías de comunicación gerontológica, he visto que Ujú. justamente hablan de la especificidad. Se está refiriendo concretamente a que, como sabemos, hay grupos de personas mayores diferentes en cuanto a su condición social, salud, cultural y de todo tipo, ¿no es cierto? Y hay cosas que nosotros comentamos como si fuera para todas las personas mayores, cuando en realidad no es para todas las personas mayores, y solamente para algunas personas. Es como la clásica ejemplo del que siempre pongo yo, lo del celular, ¿no? Acá hay un celular que es perfecto para las personas mayores, ¿no? Cuando hay personas mayores que están ya hace tiempo con su smartphone y lo están trabajando muy bien. Entonces, no podemos decir que son las personas mayores, sino algunas personas mayores. ¿Te das cuenta? Y acá la cuestión está en la generalización. La generalización indebida es, por eso digo, la piedra angular del edadismo del lenguaje. Ahí está todo. Cuando tú comienzas a generalizar, ahí donde estás cayendo en el edadismo. La labor promotora y la especificidad para informar sobre personas mayores, por supuesto, tenemos que tener una labor promotora en el que también debemos saber expresar la diversidad, ¿no? Ya no podemos hablar de personas mayores como bloque, como si fueran un paquete, ¿no? Que están todos, ahí están ahí. Entonces, preguntas que contienen, y las preguntas clásicas, Elda, que contienen una afirmación implícita, ¿no?
es, por ejemplo, si yo te dijera a ti, oye, ¿por qué los muchachos son tan malcriados? ¿No? Entonces yo digo, cuando yo Estás digo que los afirmando. muchachos están malcriados, entonces yo estoy preguntando, pero con una afirmación. Estoy afirmando que todos los muchachos, si tú dices que las personas, oye, Elda, ¿por qué las personas mayores se caen? Cuando dices las personas mayores se caen y no especificas si algunas o muchas, otro, estás cayendo nuevamente en el edadismo, ¿te das cuenta? Estás haciendo una pregunta con afirmación. Estás afirmando, te das cuenta, estás preguntando, pero afirmando. Entonces, todos estos temas de lenguaje, que muchas personas a la gente no le parece, no le dan mucha importancia, pero sí son importantes, porque a la hora que tú te expresas de esa manera, ese mensaje llega acá a los cerebros de la persona, impacta en la gente, y todo el mundo comienza a hablar igual, ¿no? Ay, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿Que por qué las personas mayores se enferman? Entonces, ya todo se generaliza, ¿te das cuenta? A pesar de que hoy día hablamos más que nunca de diversidad y heterogeneidad. A ver, haces tú tu comentario de esto. A ver, esto, en lo referente a la comunicación, como decía, realmente para tener una mejor comunicación con la persona mayor, en primer lugar, cuando hacemos la intervención o estamos de repente en una capacitación, el saludo cordial, ¿no? Ujú, claro. De todas maneras, ¿no? Por educación, por respeto, ¿no? Hacia la persona a la que te diriges, ¿no? Ujú, Y si estamos hablando de una manera individual, debemos llamar a la persona siempre por su nombre. ujú. Evitar llamarle abuelito, abuelita, o el señor, el de la silla de ruedas, o el viejito, el crespito, algo así, ¿no? Sí, Tiene sí, que ser pues, llamado con todo el respeto por su nombre. Y también es bueno preguntar a la persona mayor cómo desea ser llamado también, ¿no? claro. Después también la forma de hablar también debe ser con cierta modulación, ¿no? Ajá, Ah, claro. no gritarlo, no gritar. Claro, pues, cuando dicen como que creen En que primer parece que son lugar, sordos, creen que son sordos. no todas las personas sufren de la hipoacusia o de, Claro, digamos, no de todos, una no. deficiencia auditiva, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también al dirigirnos en el tono de voz hacia las personas, Ujú, ¿no? La comunicación y la interacción también debe ser siempre mirando a los ojos de la persona, porque ujú. de esa manera nosotros estamos dándole a ver a la persona que sí le estamos atendiendo, que sí le estamos Ajá. escuchando, ¿no? Que sí le estamos dando la importancia a lo que me está diciendo, ¿no? Si yo voy a atenderlo y voy a estar escribiendo o voy a estar o voy a estar conversando con alguien que ingresa, entonces voy a hacer esto, que la persona mayor se sienta incómoda, se siente irrespetada, ¿no? Y que piense que no va a poder tener una, digamos, una consulta adecuada con la persona que le está escuchando, ¿no? En este caso con el gerontólogo o con el otro o con cualquier otro profesional, ¿no? También de otra manera tenemos también que aprender a escuchar atentamente y con empatía, como decía, siempre Ajá, poniéndonos claro. en los zapatos de la otra persona, cómo yo quisiera ser escuchado, cómo yo quisiera ser tratado, ¿no? Cuando voy a una consulta, ¿no? O cuando voy también a una reunión de personas mayores. Claro. ¿Cómo quiero que me traten? Entonces, hay que hacer uso siempre de la empatía, ¿no? Un buen gerontólogo hace uso de la empatía, ¿no? Y deja que la persona mayor también, cuando desee expresarse, se exprese, ¿no? Siempre respetando sus tiempos y sus limitaciones. Aquí voy a mencionar al doctor Pepe Valencia, que también recomienda mucho, ¿no? Sí. Dar ese tiempo para escuchar, que más que Ajá. un paciente hay que ver como un La ser humano a persona. la otra persona. Claro. La ¿Para persona, qué? sí. Para poder que Él llegue a nosotros y nosotros poder llegar a Él o a ella, ¿no? Entonces, hay que respetar los tiempos, hay que darles el tiempo necesario para que puedan expresarse, para que puedan hacerse escuchar, ¿no? También de igual manera hay que aprender nosotros, como profesionales de la gerontología, a respetar y a validar sus opiniones, sus creencias, ¿no? A respetar sus culturas, ¿no? No Ah, debemos claro. descalificar a la persona mayor, ni por vestimenta, ni por el idioma, ¿no? Ni Sí. tampoco por, digamos, por la educación, ¿no? No debemos subestimar a la persona mayor,
Ujú. En Muchas ningún veces sentido. nosotros, en el buen sentido de la palabra, claro, Claro. no Subestimar podemos, como podemos juzgar a la persona mayor, ¿no? justo Entonces, lo que estás diciendo tú, ¿no? Y mira, que aparece ahora en el siguiente cuadro, ¿no? ajá, y no debemos Subestimar, tratar a la persona mayor como niño, niño, como, también como decías. claro, pues subestimar como algo normal, no, por supuesto. No, Condescen- Condescendencia y subestimación de capacidades como expresiones de edadismo. Claro, este es un tema muy recurrente en personal que no está debidamente capacitado, profesional, ¿no? Esas actitudes condescendientes, es como que quien le agarra la cabeza a un niño, ¿no? Algo así. Este sería el símbolo, es decir, estamos acá con las personas mayores, ¿no? Una cosa así. Entonces, esto, y sobre todo la tendencia a subestimar. Hay siempre una por ejemplo, yo he visto en casos de promotores, de personas que trabajan en centros de personas mayores, que ujú, les hablan en un tono que es más estable para que le hablen a un niño, no a una persona mayor. Primeramente le aguantan la voz y dicen que si escuchan, que no sé qué, y cosas así. Unas situaciones que dan ya realmente no sé qué pensar ya de esta persona. Ahora, y por eso decía, la subestimación de capacidades, también, por ejemplo, tienden a subestimar la capacidad intelectual de la persona mayor. Y por eso es que dicen, de aquí, la charla, ¿para qué va a ser? ¿Va a ser para los profesionales o va a ser para las personas mayores? Y si es para las personas mayores, le vamos que bajar el nivel de lenguaje lo más bajo, fácil, todo. ¿Te das cuenta? Mira, yo particularmente, yo digo que nunca hay que subestimar y más bien lo que debemos hacer es explicar. Es decir, si hay un término correcto que de repente los que están ahí presentes no lo conocen, se lo explicamos de manera sencilla. Claro. Por ejemplo, muchos no. El término resiliencia, por ejemplo, no es un tema, si bien es cierto, es conocido por todos los gerontólogos, todas las personas que estamos dentro ¿no? de este ámbito, pero probablemente no sea tan conocido en algunos lugares. así, Entonces, hay que explicarles en todo caso. No quiere decir, la palabra resiliencia no la digas porque esa es una palabra técnica. No, al contrario, tú contribuye a la cultura. Sí, di la palabra resiliencia, sí, la resiliencia que significa esto, la capacidad de superar adversidades y salir bien parado, ya, ir correcto. adelante, Y tú le así, explicas. O sea, yo estoy totalmente en contra de rebajar el nivel del discurso, salvo que sea pues que ya algo ya demasiado técnico, pues, ¿no? Que a la persona mayor posiblemente ya no le va a interesar. Pero si vamos a hablar con personas mayores que no tienen deterioro cognitivo y que por lo tanto son personas que te van a entender, que te pueden entender, y depende mucho también del que habla, ojo, ¿no? El que también. habla, pues, si tienes una voz bien marcada, que sabes explicar a la gente, que mantienes a la gente, porque también hay que decir las cosas. Hay gente que sabe mucho, pero que no lo expresa muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una forma de ser medio apagado, medio apagado. Y ahí te voy a decir una cosa, no solamente se afectarían las personas mayores, sino cualquiera. Que una persona sea demasiado apagado, ¿no? Y las personas están sentadas ahí, ya comienza ya la mecedora. Entonces, eso también hay que ver. Por eso es que es importante que no exageremos la nota hablando fuerte, gritando, no. Simplemente mantener el tono de voz adecuado para el tamaño del escenario y si hay un micrófono, bueno, si es necesario usar un micrófono, normal, pero no hay problema. Entonces, ahí tener cuidado. Y después esta frasecita de acá, ¿no? Que dicen, hay que tener cuidado con las personas mayores. Entonces, por algún tema particular, ¿no? Ay, no, pero hay que Por tener eso, cuidado. Pero, o mira, sea, Luis, por dicen, eso, ya, cuando nosotros nos dirigimos a la persona mayor, debemos brindar tanto la orientación, ¿no? ujú, Facilitándole la información básica que vamos a dar. claro, ¿Qué procedimientos, por ejemplo, vamos a realizar durante la capacitación o durante la charla o en el momento de la consulta, ¿no? Porque es su derecho saber también, ¿no? Y claro, qué actividades o qué tipo de intervención le vamos a hacer
para que la persona pueda entender de una manera muy, digamos, muy fácil, ¿no? Todo lo Ujú, que conlleva a su tratamiento, a su consulta, ¿no? Para que lo llegue a realizar también de una manera entendible, ¿no? ujú, Entonces, hay que tener siempre el tino al hablar a la persona mayor. ujú. Tú dices el lenguaje es importante, un lenguaje siempre el lenguaje adecuado, ¿no? Así es. Sin Eh, infantilizar, sin abusar de las expresiones cariñosas, ¿no? Eso, muy bien, ¿ah? Muy Para bien, que ellos Hilda. Sí. cercanos, ¿no? No, tampoco eso. El respeto incluye Ujú, uso precisamente de ese lenguaje adecuado, ¿no? ujú. Claro que sí. Sí, justamente eso es lo que se tiene que hacer realmente. Y por eso es que también hay que tomar en cuenta que las personas que van a trabajar junto con las personas mayores tienen que ser capacitados y bien Mira, capacitados. No mira, puede Lili, ser cualquier para persona. terminar con este tema también, ya veo que vamos a pasar al otro, ¿no? Sí. Es importante también que no anteponer a la persona a la enfermedad que padece, porque, por ejemplo, a veces decimos, ahí viene el viejito diabético, ¿no? O Ujú, llámale al viejito, al mudo. No, mira, todo eso también incluye dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, eso no le define a la persona. Entonces, ujú. hay que utilizar estas etiquetas, ¿no? Porque vamos a hacer que la persona mayor, si se entera cómo nos referimos a ellos, de repente, ¿no? Va a tener, va a sentirse discriminado, ¿no? Así es. Así es. Bueno, este tema que se llama Analizando nuestro propio envejecimiento es algo que deberíamos hacer, es algo que cada uno de nosotros deberíamos hacer, más allá de que seamos profesionales o no, que seamos personas mayores o no, igualmente podemos nosotros tener una visión de cómo nos vamos cambiando, de los cambios que se va dando en nosotros mismos, ¿no es cierto? De cómo envejecemos. Y es importante ir analizando cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades que tenemos, cuáles son los puntos en los cuales tenemos que mejorar, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. El envejecimiento hay que empezar con esto. No es lo que mucha gente creía en el pasado, ¿no? Que era una cuestión puramente de reloj, ¿no? Una cuestión exclusivamente cronológica, que cuando pasa el tiempo vas envejeciendo junto con el reloj. Eso ya está descartado, definitivamente, científicamente descartado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que acontece en el proceso de envejecimiento es lo que va a causar que avance más o menos. O sea, son las ocurrencias que ocurren durante ese periodo de lo que es el envejecimiento. Entonces, por eso es que esto también, esta parte de que dice, el envejecimiento no es tan continuo y lineal como dicen, más bien es sinuoso, es decir, baja, sube, ¿no? Hace ciertas, entonces, esto hay que comprender entonces comprendiendo el envejecimiento como un proceso complejo, que no es una caída libre, ¿no? Sino que es algo mucho más complicado y que no tiene que ver con el reloj que tenemos en las pulseras no tiene nada que ver con el reloj, ¿no? Sino es el propio reloj biológico de cada uno, ¿ah? Las cosas que acontecen. Entonces hay que comprender estos cambios, obviamente. Nosotros podemos, por ejemplo, pensar cómo yo era hace 10 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado en estos 10 años? ¿He tenido alguna pérdida? ¿Estoy más lento? ¿No? ¿Te das cuenta? Es bueno también analizar. Entonces, y si es así, fue, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hice yo para ir para arriba o para abajo? ¿Te das cuenta? Para empujar Entonces, comprendiendo nuestros cambios, ¿no es cierto? Pérdidas y ganancias. Hacer un análisis de pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? Entonces, y por lo tanto, también destacar cuál es el estilo de vida que tú has estado desarrollando, ¿no? Y qué actitudes has tomado y lo que deberías
tener ahora? ¿Qué actitudes deberías tener ahora? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacías antes y cómo lo haces ahora, por ejemplo? Puedes hacer, por ejemplo, un balance para saber, ¿ya? Yo hace unos años atrás, yo caminaba muy, muy rápido, pero de repente han pasado 10 años y ya no camino muy rápido, ya me canso más. Entonces, ahí tú vas descubriendo cuáles son los efectos que se van dando y qué es lo que tú debes prever también, ¿no es cierto? Lo que puedes ver. Entonces, eh, esto es, hasta esta parte, a ver, nos detenemos para que tú puedas hacer tu comentario, Elda, antes de Ya, pasar a la siguiente. ya, ya. Bien, el envejecimiento no es lo que creíamos, ¿no? Claro. Y Ujú, hay muchas razones para decir que sea así, ¿verdad? Las nuevas investigaciones, de los nuevos estudios ya nos han presentado, ¿no? Digamos, nos han fundamentado que el envejecimiento se puede ralentizar, no ujú, detener, pero sí claro. crecer. Y Sí. va a ser de acuerdo a diferentes factores, ¿no? Que puede ayudarnos a modificar nuestro envejecimiento, ¿verdad? Ujú, Entonces, dentro de estos factores que influyen para tener ese envejecimiento saludable, ¿no? Y algunos de repente no los podemos controlar de una manera muy definitiva, por ejemplo, como la genética, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, mediante la actividad física, ¿no? Al hacer ejercicio, mediante una dieta saludable, si nos vamos al médico regularmente y cuidamos nuestra salud física, mental, son cosas que sí, como decía, podemos modificar, ¿no? ujú, Entonces, eh, hay muchas acciones que nosotros podemos tomar para ayudar a mejorar nuestra salud. Vivir lo más independientemente posible, vivir con autonomía y mantener nuestra calidad de vida a medida que vamos envejeciendo, ¿no? ujú. Entonces, como por ejemplo, el cuidado de nuestra salud física, ¿no? Porque los mismos científicos ya nos están diciendo en sus investigaciones, ¿no? Que es posible, ¿no? Si estamos activos, ¿no? Esto Ujú, nos va a ayudar a retrasar o a prevenir el deterioro de nuestra salud, ¿no? Han descubierto también diferentes maneras de aumentar las posibilidades de mantener una salud óptima durante nuestra etapa de vejez, ¿no? ujú. El, el dormir lo suficiente también es otro factor que nos va a Sí. ayudar. Nos limitamos también en el consumo de alcohol, muchas veces hasta de drogas, porque no vamos a, como dices, a idealizar a la persona mayor. También muchas personas mayores consumen Hay drogas de todo, todo, claro. y a Ujú, participar precisamente activamente en su atención médica, ¿no? Enterarse. Por eso es necesario también que cuando la persona mayor, acá quiero hacer hincapié, cuando vaya a consulta, sea él o ella la que realmente se dirija al médico, ¿no? O ujú. al gerontólogo o al psicólogo, al profesional al que acude, para poder él mismo contar su situación. No el familiar, que no, el médico, el profesional no debe dirigirse al familiar, sino debe permitir Claro, que una mayor se dirija al profesional y dé su propia versión, ¿no? Que es mucho claro, mejor. claro que sí. Así es. Ahora, a la otra parte, a ver, seguimos con, ya, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Ha cambiado? Estas son las preguntas que se hacen normalmente. ¿Ha cambiado nuestra funcionalidad? ¿Ha habido cambios en nuestra funcionalidad? Los aspectos superficiales del envejecimiento, como las canas o el deterioro de la piel o la pérdida de cabello, ¿afectan tu calidad de vida? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estos aspectos superficiales del envejecimiento son lo menos importante porque esto no afecta tu funcionalidad, es la realidad. El que tengas muchas canas no va a hacer que no puedas caminar rápido, o sea, es decir, no lo tiene. Y sin embargo, a veces esto se sobrevalora, ¿no? Sobrevalora demasiado estos aspectos y además no se toma en cuenta la complejidad del envejecimiento. Nuestro envejecimiento es tan complejo y tan diverso de cada persona a persona que una persona podría tranquilamente tener su piel deteriorada y sin embargo tener una condición física cardiovascular excelente.
Es decir, no, muchas veces las apariencias también a veces engañan. O sea, no es cierto eso de que el que parece más joven es el que está en mejores condiciones. No es del todo. O sea, es como por eso se dice mucho, el envejecimiento tiene muchos misterios, mucha complejidad, mucha diversidad. Y es muy difícil tú tomarlo como referencia estas cuestiones superficiales, ¿no? Que mi cabello se volvió más blanco, entonces significa que estoy deteriorándome, que estoy decayendo, cuando en realidad la persona sigue haciendo lo mismo y está al contrario, pues está aprendiendo más cosas, se está desarrollando más en otros aspectos, ¿no? Que son que son más importantes. ¿A qué le das entonces? Por eso acá dice, ¿no? ¿A qué le das más importancia? ¿No? Si puedes seguir haciendo lo que ya podía hacer, ¿qué tanto has cambiado realmente? O sea, hay personas que pueden, en el proceso de envejecimiento, las personas van a experimentar modificaciones y de algunas maneras que se pueden llamar, entre comillas, pérdidas, pero también hay refuerzos, hay cosas que se mejoran y se mejoran no porque sea un milagro, sino simplemente porque la actitud que tenemos nosotros, por lo que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, si la persona sigue leyendo, sigue investigando, hace actividad física, se mueve, esta persona obviamente va a tener una recompensa en base a ese estilo de vida que está desarrollando y su envejecimiento de alguna manera se va a ralentizar. Entonces vamos a generar una oportunidad de vivir, ¿no? Ya, Entonces no, para terminar este cuadrito, el envejecimiento no es una pendiente, es decir, se puede uno fortalecer y mejorar su condición física años adelante. O sea, la gente dice, no, eso es imposible, ¿cómo si han pasado 5 años, cómo vas a estar mejor que cuando estaba? ¿Por qué? Porque en ese tiempo de repente no estabas haciendo mucho ejercicio, entonces te cansabas más rápido. Ahora que estás haciendo más ejercicio, te has recuperado. O sea, mucho tiene que ver lo que hacemos. Entonces, pero también debes que tener ese entusiasmo por la vida. Debes querer las cosas, ¿no? Debes quererlo. O sea, no es una cuestión de que yo me voy a fortalecer sin hacer nada. No, tienes que querer hacerlo y hacer las cosas. Porque tus hábitos te preceden. Tus hábitos te preceden. Ese es el tema. Si tú tienes malos hábitos, estos malos hábitos van a dejar huellas en ti y esto te va a generar problemas a futuro, definitivamente, ¿no? Entonces, si tienes buenos hábitos, estos buenos hábitos van a ayudar a contrarrestar el envejecimiento. Adelante, ahora tu comentario sobre el tema. sí, esto, sí, dentro de esos hábitos está esa actividad física que tú mencionabas, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, si sales a caminar, Ujú, digamos, estamos dando vuelta la manzana y poco a ujú. poco vamos aumentando la cantidad de pasos, la cantidad Sí, sí, de distancias a donde yo voy a caminar cada día, ¿no? Entonces, eso va a mantener mi cuerpo en movimiento, ¿no? Por ejemplo, practicar la jardinería, ¿no? Hasta el pasear a su perro, si tiene su mascota, también sacar a pasear a su mascota también le va a ayudar. Usar las escaleras también en lugar del ascensor, ¿no? claro. Ejercicio en realidad es una herramienta muy esencial para mantener un peso saludable, una masa muscular, digamos esto, adecuada también, ¿no? Entonces, la persona mayor, por ejemplo, está con sobrepeso o sufre de obesidad, por supuesto que va a tener un mayor riesgo de muerte, Sí, y claro. una muerte prematura, Cardiovascular. Cardio, sí. y de muchas Ujú. otras patologías, por ejemplo, como la diabetes, o va a sufrir de una presión arterial alta, ¿no? Entonces, pero también hay lo otro, de que tampoco hay que ser muy delgado, o sea, no hay que ir de extremos, No, ¿no? pues no, no, no. Porque también no siempre ser muy delgado significa ser más saludable. No, Entonces, no. Tampoco. volverse demasiado delgado Sarcopenia. Mm, un adulto mayor también puede debilitar el sistema inmunitario. Entonces hay que tener ujú. también cuidado, ¿no? Porque también esto puede aumentar, aparte, las fracturas, el riesgo de fracturas también, Claro, ¿no? O puede exactamente. ser un síntoma de alguna enfermedad. Por eso siempre hay que también mantener un Claro. control médico adecuado, ¿no? El músculo protege los huesos, pues. Mm, Por supuesto. claro. Ajá. Entonces,
¿Por qué? Porque cuando vamos envejeciendo hay pérdida de la masa y de la fuerza muscular. Por eso también es importante el ejercicio, porque Es al caminar muy importante. vamos aumentando y vamos fortaleciendo nuestra masa muscular y evitamos el riesgo, en primer lugar, de caídas, ¿no? Ujú, Entonces, de la sarcopenia, ¿no? ujú, Con frecuencia, entonces, la función muscular va a ir disminuyendo en la persona que va envejeciendo. Entonces, para contrarrestar esto, ejercicio, actividad física, ejercicio, caminata, exactamente. Ujú, y esa alimentación también nutritiva y saludable, ¿no? así es, así A es. mí Eso también es. Esos son hay que, buenos hábitos. hay que Ujú, tener en cuenta que si yo no tengo estos buenos hábitos, poco a poco voy a ir perdiendo mi independencia. ¿Y quién quiere perder su independencia? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta esto y tratar de corregir los malos hábitos, ¿no? ujú, Y empezar hoy con los buenos hábitos. Por ejemplo, una persona que ha estado fumando por años, ¿no? Y que ahora a los 60 años, a los 70, deja de fumar, ¿no? Las mismas investigaciones están confirmando, ¿no? Que el dejar de fumar va a mejorar su salud, va a ujú, disminuir el riesgo de cáncer, va a disminuir cualquier problema cardíaco, accidentes cerebrovasculares y ujú, problemas sobre todo pulmonares, ¿no? ujú. Por lo tanto, también va a mejorar la circulación sanguínea y Así va a es. mejorar el sentido del gusto, del olfato, ¿no? Y va a poder aumentar poco a poco esa capacidad para ir haciendo su ejercicio, su actividad física, ¿no? Ujú. Mira, después, que vamos en esta parte, ya, metas realistas, pero con entusiasmo. Claro, uno tiene que ponerse metas, ¿no? De lo que uno puede alcanzar. Obviamente esas metas tienen que ser realistas, es decir, uno tiene que ser consciente de que hay cosas que de repente ya no se van a poder hacer, pero uno tiene que ir siempre, ponerse metas, tener objetivos, ¿no? Entonces, digamos, metas realistas, pero con entusiasmo. Si haces lo mismo de antes y con fortaleza y convicción, tú realmente no has pasado. Yo particularmente tengo tengo yo tengo una inquietud con respecto a este tema, porque todas las etapas de la vida siempre se definen por ciertas características, pero con el tema de la vejez no veo que más bien nos dicen que no es antes que lo que es. Entonces, eso me hace pensar como que queremos ocultar, no sé, algo. Bueno, yo digo, si haces lo mismo de antes y con fortaleza y convicción, tú no pasas a ninguna etapa, tú sigues en lo mismo. La vejez no ha llegado tal vez para ti, así hayas nacido hace más de 65 años. Yo creo que las canas no son signo de vejez, son signo de envejecimiento. ¿Por qué? Porque las canas comienzan a aparecer pasados los 30 años. Es decir, cuando se inicia, precisamente cuando aparecen los signos del envejecimiento, ¿no? Los primeros signos del envejecimiento biológico, ahí se comienzan a aparecer las canas. Pero las canas no aparecen en la vejez. Las canas ya están ahí con nosotros. Lo que pasa es que, claro, teníamos menos canas, pero ahora ya, pero ese es el tema. Entonces, yo digo que hay que evaluarse también a sí mismo. Hay que reflexionar y valorar el hecho de vivir más allá de las dificultades. Es decir, uno tiene que, y esto es lo bueno también de a veces estar solo, ¿ah? Hay momentos en que hay que estar solo, hay que estar acompañado nada más por sí, por uno mismo. Ese momento de reflexionar y darte cuenta de que la vida continúa y que tienes todavía muchas cosas por hacer, que son importantes, ¿no? Valorar el hecho de vivir, más allá de las dificultades que puedan haber. Entonces, ahora tu salud es sagrada, vigilar tu salud, por supuesto, ¿no? Quererte mucho, por supuesto, tienes que quererte mucho, porque si no tienes autoestima, vas hacia abajo, definitivamente. Mejora la calidad de tu nutrición, por supuesto. Y motívate no tanto por el sabor, porque también se ha dado cuenta que en algunas personas mayores, de edades más avanzadas, se pierde a veces el sentido del gusto, ¿no? Entonces,
No en todas las personas, como yo digo, pero a veces sí. A veces es bueno también motivarse por los resultados. Es decir, si yo como buenos alimentos y estos alimentos siento que me fortalecen, que me vigorizan, no importa ya tanto el sabor ya. Lo que interesa es el efecto que está produciendo en mí y que me está dando la fuerza. ¿Te das cuenta? Yo no estoy pensando en cosas deliciosas, sino en cosas saludables que realmente me fortalezcan, que verdaderamente me ayuden a superar todas estas pérdidas del envejecimiento. Ahora, vigilar tu salud, por supuesto, ¿no? Ejercitarte cada día de acuerdo a tus posibilidades. Definitivamente la actividad física es absolutamente necesaria. No hay cosa que pueda reemplazar a la actividad física. Es irreemplazable. Tenemos que Así, hacer la actividad física de todas maneras. De alguna forma tenemos que hacerlo. Como dicen, las personas que no tienen problemas de artrosis, de rodilla, ni nada por el estilo, deberían usar las escaleras. Las escaleras ayudan muchísimo a fortalecer el sistema cardiovascular y muscular, y sobre todo los músculos que... Hay una serie de músculos que están alrededor de la rodilla que se fortalecen cuando tú haces los diferentes ejercicios que se hacen, por ejemplo, sencillos, que cualquier persona puede hacer, como por ejemplo cuando vas a comprar y si tú eres una persona que tiene una cierta condición física buena, obviamente vas a tratar de caminar más rápido. O sea, te pones una meta, yo voy a caminar más rápido ahora, ¿no? Puedo hacerlo, ¿por qué no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, vigilar la salud, ejercitarte cada día, hacer todo lo que puedas hacer. O sea, no dejes de aquello que tú sabes, sigue fortaleciendo ese conocimiento y evalúate a ti mismo cómo respondes a tu propia exigencia. Y va poco a poco. A ver, ¿qué dices? sí, Estamos sí. de todo eso que mencionaste, ¿no? Ujú, Metas realistas, pero con entusiasmo, como dices tú, sí. claro. Hay muchas ganas, tiene que haber una motivación para que la Ujú, persona pueda acudir, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los CIAN, a los CAN, a sus asociaciones, ¿no? Porque dentro de ellas van a poder realizar actividades recreativas, pasatiempos, ¿no? Actividades favoritas para ellos que les llene de satisfacción, actividades que sean de acuerdo a la necesidad que tengan, ¿no? Todo eso también es muy bueno para su salud, ¿no? Aparte de la actividad física, aparte de la alimentación eh, adecuada, ¿no? Porque, mira, las investigaciones también de igual manera están mostrando que la persona que participa mucho más en las actividades sociales, socializa más en pasatiempos y hace un buen uso de su tiempo de libre o de ocio, va a tener un menor riesgo de desarrollar precisamente ujú. problemas de salud, ¿no? Cuando hablamos tanto de una salud física y mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona participa en cursos de aprendizajes de algún instrumento musical, ¿no? Y si ellos de Ujú, repente hacer algún tipo de actuación o pertenecer a algún coro, ¿no? Y por qué no a una orquesta, pues va a ser también que la persona mayor esto se motive, ¿no? Y aumente su interés por la vida, ujú. aumente por querer esto, seguir desarrollándose, ¿no? Por seguir conociendo. Entonces, de igual manera, esto también le va a ayudar a que tenga un menor riesgo en lo que podrían ser problemas de demencia o en problemas esto, de su área cognitiva, ¿no? Sí, pues. Entonces es importante practicar no solamente actividad física, más aparte la alimentación saludable, sino también practicar música, practicar teatro, Ajá, danza, esas son las artes, ¿no? Sí, claro. o Luz Mía Pobes, no sé, mi Ah, colega nos sí, sí, sí. sobre las intervenciones que ella hace mediante el arte y que son muy participativas las personas mayores en estas actividades, porque estas actividades les ayudan a mejorar la calidad de vida, les hace tener el bienestar a las personas mayores, les motiva cada día a levantarse de la cama, a arreglarse, a practicar su autocuidado y a seguir haciendo su día a día, ¿no?
que ese día a día valga la pena, que ese día a día esto sea productiva para ellos. Ujú. Entonces, fuera de esto, va a mejorar sus funciones, va a mejorar su memoria, va a levantar el autoestima, y si lo tiene alta, pues le va a ayudar a mantener esa autoestima, va a tener menos estrés, ¿no? Y su interacción social también de igual manera va a ir en aumento, ¿no? Claro, claro que sí. Vamos a la parte final de este análisis de hoy día. Dice, ser sobreprotegido es envejecer mal. Es condenado a un mal envejecimiento. No permitas que te sobreproteja. Tú sabes más de la vida que esos protectores, ¿no? No, tú eres una persona responsable, adulta y con mucha experiencia, por tanto conoces tus capacidades y tus limitaciones. Ajá. Eso, esto es la Cierto, madurez, por ejemplo, esto es la madurez, ¿ves? El reconocimiento de tus capacidades y limitaciones. Y por lo tanto, en esa madurez, a esta persona no la vas a sobreproteger como si fuera un niño. Tú tienes que sí, respetar plenamente su autonomía. Por tanto, conoces tu capacidad. Por tanto, si amas la vida, ve hacia adelante, sigue aprendiendo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. así A ver, es. tu comentario de esto. Sí, en realidad sí, por eso es importante y sumamente necesario que la persona mayor en sí conozca sobre su propio envejecimiento, sea prácticamente responsable de su proceso de envejecimiento, de su etapa de vejez, la persona sea comprometida consigo mismo, ¿no? Ujú, Conoce el tema, le diga información sobre qué es envejecer sano, sobre qué significa ese proceso de envejecimiento, qué significa estar en mi etapa de vejez, qué cambios voy a tener en mi etapa de vejez, cómo voy a poder adaptarme y aceptar ese ujú, envejecimiento. Entonces, todo ese conocimiento que tiene le va a ayudar, ¿no? A tener mejor calidad de vida, le va a ayudar a ver la vida con optimismo, le va a ayudar a que tenga ese deseo de crecer en lo que es su desarrollo personal, hacer cosas que no se atrevía a hacer o no podía hacer de joven y que ahora sí lo va a poder realizar, ¿no? Esos proyectos, como tú dices, que sean accesibles, ¿no? ujú. A, de repente a corto o a mediano plazo, ¿no? Donde sí va a poder desarrollarse, donde sí va a poder realizarse, ¿no? Como persona. Entonces, es importantísimo que la persona, al responsabilizarse de su propio envejecimiento, va a poder también practicar su autocuidado. Ojo, el Así autocuidado es. Ujú. es un cuidado voluntario que debo cuidarme desde la punta de mi cabello hasta la punta de los dedos de mis pies, ¿no? Y que cada día, eh, si yo, si yo pongo de mi parte, ¿no? Realmente voy a tener un envejecimiento en buenas condiciones, con calidad, con calidez, ¿no? Y voy a Ujú. poder dar mis derechos, voy a poder ejercer mis derechos, voy a poder exigir mis derechos como ciudadano, aun cuando tenga 60, 70, 80 años, ¿verdad? Así es. Fuera Ujú. de esto, voy a siempre a tanto a respetar a otras personas mayores, a respetar también de una manera intergeneracional a los demás y también hacerme respetar como persona mayor donde sea que yo me encuentre. Ujú. Así es. Muy bien. Ahora vamos a informar que mañana tenemos el tercer compartir de experiencias sobre asistencias a personas mayores que tienen la participación de la psicomotricista de Argentina, Laura Sánchez, y también tenemos la participación de Yanina Guerrero, también asistente de personas mayores de Ecuador, con la moderación de la licenciada Karina Capulín en lo que es una actividad de la Red Internacional número 2. Y también recordando que tenemos un importante congreso que no pueden faltar 16, 17 y 18 de agosto. Ahí estaremos con ustedes. Esperamos que estén presentes porque realmente van a haber grandes temas. Los temas son importantísimos que se van a tratar ahí y sobre todo también la calidad de los ponentes. Y todos los ponentes que van a participar en este congreso, todos están vinculados a la Central Gerontológica Internacional, sea por las redes internacionales o por ser miembros asociados de nuestra institución. Todos los que van a participar en el Congreso, de alguna manera, están con nosotros, están dentro de la Central Gerontológica Internacional.
que seguimos convocando profesionales. Ya tenemos ahora profesionales hasta de 20 países. Así que seguimos avanzando y me siento muy, muy contento también ahora de estar trabajando con Elda Lavajo, como ustedes deben, para que sepan ustedes, Elda Lavajo, que es de profesión gerontóloga. Aparte de eso, tiene un rol muy importante dentro de la institución como subdirectora del área de participación y realmente es una de las principales promotoras acá en la Central Gerontológica. Por eso estoy muy contento de trabajar con en el programa, con la compañía de Elda. Así que muchas gracias, Elda, y bueno, y seguir adelante con todos los proyectos. Y también a Magno, que nos está acompañando, al señor Magno, Ah, verdad. Hay que nombrar algunas de las personas que nos están siguiendo siempre. Y, Alejandro de Jesús. y, Sí, veo y definitivamente el señor Magno Chuquival es un campeón ahí. mira, Y, digo Magno, y él es acá mi primo. también, y nuestra amiga Alejandra de Jesús también. ¿Ah? Ella también, ella es doctora, ella es médica, pero ya está estudiando gerontología también, se está formando gerontológicamente y ya tuvo una entrevista también acá en el programa. Tuvo una entrevista en el programa. Y hablando de entrevistas, verdaderamente quería, justo lo último que quería decir antes de cerrar el programa, que el próximo martes tenemos entrevista. O sea, no va a haber un tema específico, sino más bien una entrevista que vamos a tener. Y me gustaría. Ah, acá está. Acá está nuestra invitada. Es Rosa Valentina Campos, profesora nacional de Educación Física, licenciada en Gerontología por la Universidad Maimónides y magíster en Servicio de Gestión en Gerontología, posgrado en Medicina del Ejercicio y Salud. Así que nuestra invitada es Rosa Valentina Campos, que es de Argentina. Con ella vamos a estar entrevistando entonces, Zelda, a nuestra Ya. invitada el próximo martes. Muy bien.